Perfecto. El título de hoy es Cuando Dios gana, yo también gano. Today's title of the study is When God Wins, I Win as well. That is just a fact. It is the truth. God is victorious and He shares His victory with you and I. Así es que ese es un hecho, es la verdad de que Dios es un Dios victorioso y de que Él comparte su victoria con nosotros. Dios no es egoísta. Dios lo comparte todo. God is not selfish. God shares everything. In fact, there is nothing that you could consider or reconsider or even mention that He has not shared with you. De hecho, no existe nada que usted pueda decir o apuntar a algo que Él no haya compartido con usted. He has shared everything with us. Él ha compartido todo con nosotros, comenzando con su único hijo, starting with His only Son. He gave that to us. Él lo dio a nosotros. Dios es ese tipo de Dios. Él comparte absolutamente todo. So that is our God. He shares absolutely everything. In fact, open your eyes to this truth. Y de hecho, abra sus ojos a esta verdad. He even shares that with those that hate Him or do not acknowledge Him. He shares everything with them as well, because Matthew 5:45 says that He makes His sun rise and sends rain on the evil and the good, on the just and the unjust. Entonces, mire lo interesante de esto, de que Dios comparte todo, aun con aquellos quien lo odian a Dios, o aquellos que no lo reconocen como Dios. Él aún así comparte Él todo con todos, porque Mateo 5:45 dice que Él hace salir su sol y hace llover sobre malos y buenos, sobre el justo y sobre el injusto. Now the difference, of course, is that for those of us that love God, we are blessed. And we recognize that that is coming from our God, our King. And that makes a huge difference in the way that we look at God. La diferencia entonces es lo que marca la distinción aquí es de que nosotros los que amamos a Dios nos damos cuenta de que estas bendiciones provienen de Él y nos gozamos en ello. Por eso podemos reconocer de que Él es el quien nos da todo y eso es lo que provoca un cambio distinto en nuestro ser. Amén. Así es que vamos a orar. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. We need you. Te necesitamos. Father, I am unable to do anything without you. Y Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada sin ti. But still I remove myself and I ask for you to teach. You, Spirit of the living God, you teach. Pero aún así, Señor, porque yo reconozco mis debilidades, me hago a un lado y sé tú quien enseñe. Espíritu del Dios vivo, enseña tú. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. So God shares everything with us. And it is the truth or the fact also with the children of Israel in the book of Hosea, that even though they have been unfaithful, even though the nation has been rebellious, God shares a victory with them. I'll show you in a moment. Entonces, este es el tipo de Dios que nosotros tenemos, que a pesar de que la nación de Israel le ha sido infiel a Dios, y a pesar de que la nación de Israel le ha sido rebelde ante Dios, Dios aún así comparte una victoria con el pueblo, y lo vamos a ver más adelante. But that is God. Satan, the enemy of our soul, is the total opposite. Pero ese es Dios de quien estamos hablando. Ahora, Satanás, el enemigo de nuestra alma, él hace absolutamente lo contrario. Satan prepares traps for you and I, and what he does is he's just bothering us left and right. He's just
trying to make us fall into those traps, trying to set up traps. That's what he wants. He is a coward as well, because the way that he does it, the main way that he does it is he understands what is coming his way, and therefore he takes advantage by accusing the Bible as a mythological book or as false, so that we don't believe it. Why does he do that? Because the Bible reveals the truth about him. The Bible tells us very clearly that he is the father of lies. And so he doesn't want us to know that. The Bible tells us that he sets up these traps as well for us. And he doesn't want us to know that. Entonces es importante reconocer de que Dios no es como Satanás. Y Satanás lo que hace es absolutamente lo contrario a lo que les presenté acerca de Dios. Satanás lo que hace es de que él prepara trampas. Y lo hace con el propósito de fastidiarnos, de molestarnos, para que nosotros caigamos en esas trampas. Satanás sabe muy bien qué es lo que le espera en el futuro. Y por eso él utiliza un instrumento muy importante, o más bien dicho, una cobardía muy importante, al hacernos pensar de que la Biblia es falsa. ¿Por qué hace esto? Porque la Biblia revela claramente de que él de que él es el padre de mentira. Satanás no quiere que yo sepa esto. La Biblia nos dice también de que él prepara trampas y artimañas para que yo caiga y esté en contra de Dios. Y Satanás no quiere que yo sepa esto. So, what do we do? Así es que, ¿qué es lo que hacemos? We have to be prepared. We have to inform ourselves. God's word is the perfect instrument for us to know that Satan wants to separate us or divide us from God. Así es que lo que tenemos que hacer es prepararnos e informarnos con la palabra de Dios, para nosotros estar preparados y saber muy bien de que el plan de Satanás es de separarnos o de dividirnos de Dios. God wants to share victory after victory with you and I. Dios lo que desea es compartir una victoria tras victoria con usted y conmigo. Listen to what Romans 16:20 says. Y mire, escuche lo que Romanos 16:20 dice. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Escuche lo que dice ahí. Bajo tus pies. So he says right there, the God of peace will soon crush Satan. Listen to this very carefully. Under your feet. So you see, God is not just crushing Satan. He's allowing us to partake in that victory. Entonces usted debe de darse cuenta aquí de que Dios no solamente el victorioso aquí, sino que Él está compartiendo también su victoria con nosotros, para que nosotros sepamos de quién es el Dios, quién es el Rey de Reyes. Because what He wants is for us to recognize who truly is God and who truly is the King of Kings. Amen. Dios también quiero que sepa que no gana todas las batallas. Hay una batalla que Él no gana. No significa que Él pierde. Tenga cuidado, no me malinterprete. There's also one battle that God does not win. There's one battle that He can't win. Now, let me be very careful here. I'm not saying that God loses the battle, and I want to make sure that you understand this clearly, because I'm not saying that. The loser here are those that come against God. The loser would be the one that rejects God. But He doesn't obligate anybody. He does not force anyone to come to Him. He does not force anybody to come to heaven with Him. So therefore, God, in His painful heart, He is crushed by seeing that His own creation reject Him. And instead of coming to Him, they go the other way. Entonces aquí el perdedor no es Dios. El perdedor es aquel que se rehúsa en venir a Dios. Es aquel que rechaza a Dios. Es aquel al cual Dios jamás va a obligar a venir a Él.
Dios jamás manda o llama a alguien a la fuerza. Dios jamás quiere tener a alguien obligado en el cielo. Así es que esas personas, desafortunadamente, al rechazar a Dios, van a terminar en el infierno. El corazón de Dios está quebrantado al ver a su creación rechazarle a Él y terminar en un lugar que Él no creó para ellos. Esto es algo que nosotros debemos entonces reconocer, de que ellos son los perdedores. Pero Él jamás obliga a nadie a hacer esto. Con eso en mente, no me sorprende entonces que Dios en Lucas 15:4 se regocije tanto de encontrar a aquellos que están perdidos. Mire lo que dice ahí: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. With that said, it does not surprise me at all then that God rejoices so much when He finds that one sheep that was lost. He rejoices over that. Listen to what Luke 15:4 says. Rejoice with me. Look, He's sharing something right there with us. Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. So, what would you prefer? Or what do you think God prefers for you? For you to suffer or for you to share in His victories? Entonces, ¿usted qué piensa que es lo que Dios desea más para usted? ¿Que usted sufra o que usted comparta las victorias junto con Él? Because He is a good Father, and He wants you to rejoice and share and partake with Him in the celebrations. Entonces, porque Dios es un buen Padre, y lo que Él desea entonces es que usted comparta junto con Él las bendiciones y las victorias que Él da. Because He is a good God. Porque Él es un Dios muy bueno. So now let's look at the victory that the nation of Israel is going to get to enjoy. Ahora veamos entonces la victoria que la nación de Israel va a lograr compartir con Dios. Chapter 14, verses 5 and 6. En el capítulo 14, versículos 5 y 6 de Oseas dice lo siguiente: yo, Dios está hablando, seré a Israel como el rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. I will be, is God speaking right here. I will be like the dew to Israel. He shall blossom like the lily. He shall take root like the trees of Lebanon. His shoots shall spread out. His beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. This is a wonderful blessing. It's a declaration of a blessing. If you notice, there is nothing negative. There is nothing bad. There is absolutely nothing negative in those two verses. Everything is absolutely awesome. It is very good. Esta es una declaración de bendición. Note usted de que no hay absolutamente nada negativo en estos dos versículos, absolutamente nada dañino en estos dos versículos. Todo lo que los dos versículos presentan aquí es algo fructífero, algo bueno. Now, please tell me, when God blesses, who's the one that benefits the most? Ahora, usted dígame, por favor, cuando Dios bendice, ¿quién es el beneficiado? Think about it. Piénselo. When God blesses you, who's the one that's benefiting the most? Cuando Dios entonces, analícelo, cuando Dios lo bendice a usted, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios o usted? Yet God says that it's better to give than to receive. Y aún así Dios dice que es mejor dar que recibir. So how does He feel when He gives? ¿Cómo se siente entonces Él al darle a usted? You see it? That He is a good God. ¿Lo ve? Entonces Él es un Dios muy bueno. Ahora, esta es una bendición condicional. Now we have to look at this also because we have to understand that this is a conditional blessing. It is only for those that receive it.
It is only for those that come to Him. It is only for those that repent. Anybody else and everybody else is just going to be like, whatever. Entonces esta es una bendición condicional porque es una bendición solamente para aquel que la reciba, para aquel que venga a Él a recibir esa bendición. Es una bendición solamente para aquellos que se arrepienten, porque los que no se arrepienten o no conocen a Dios no entienden lo que es una bendición. So it is a wonderful thing to know God. Es algo maravilloso entonces de conocer a Dios. Now, let's think about something very important here about the fragrance. Vamos a considerar algo muy importante acerca del perfume que menciona aquí en el versículo 6. Dios es digno de recibir toda la gloria, dice la Biblia. God is the only one worthy of receiving all glory. Por eso mismo Dios desea ver a su pueblo florecer, extender sus ramas, con el fin de ser un perfume agradable. Here's the reason why He's worthy of all glory, because He loves to see His people or His nation to blossom. He loves to see His people to spread their shoots like everything that He's describing right there, with the purpose of being a beautiful nation and to have a fragrance come out of that nation. It is important that you and I know that when we are walking with God, when we are obeying God, we are a sweet smelling aroma, the Bible says. Es muy importante que cuando nosotros debemos reconocer de que cuando nosotros somos obedientes a Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros en ese momento somos un aroma fragante. Es lo que dice la Biblia. So, it doesn't surprise me then that it talks about this fragrance as well here. De hecho, entonces no me sorprende de que Dios habla acerca de este perfume también en este versículo. Because everything that we do is a sweet smelling aroma, but most importantly, everything that we do brings glory to God. Pero es importante reconocer de que no solamente es de que todo lo que hacemos es un fragante aroma para Dios, sino que también todo lo que hacemos le da gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo 6:16. And listen to what Matthew 6:16 says. It says right there, "Let your light shine before others so that they may see your good works." That when you obey God, right there. "And give glory to your Father who is in heaven." Entonces ahí dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, o sea, tu obediencia. Y dice ahí y esto que glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. That is the purpose of the nation of Israel. That is the same purpose of the church as well. That is the purpose that you and I have specifically, to bring glory to the Father. Entonces ese es el propósito de la nación de Israel, es el mismo propósito de la iglesia, es el mismo propósito que usted y yo tenemos, de darle, mediante todo lo que hacemos, darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, el pueblo de Dios no fue diseñado para ser un río estancado. Un río estancado apesta. Y en un río estancado, note usted de que nada florece. Todo se detiene. Nada avanza. So, God's people were not designed to be a river that does not flow. That is not the purpose, or that is not the design for the children of Israel or the children of God. Because when there is no flowing water, nothing flourishes. Everything is stagnant. Everything stops. Nothing moves forward. Note entonces que estoy hablando acerca de avanzar, porque dice aquí que se tiene que extender la nación de Israel. Notice that
I'm talking about moving forward because he's telling us that the nation needs to spread out. That means that it has to grow. Lo que significa esto es de que tiene que crecer. Porque el pueblo de Dios fue diseñado para florecer. El pueblo de Dios fue diseñado para crecer. El pueblo de Dios fue diseñado para avanzar. Because God's people have been designed to flourish. God's people have been designed to grow. God's people have been designed to move forward. Brother, sister, one step at a time. Holding on to his hand, you are, without a doubt, listen to me, you are moving forward. Mire, hermano, hermana, un paso a la vez, pero agarrado del Señor, con un paso a la vez, usted está avanzando hacia adelante. There's no need to rush. It's okay. No problem. Just keep moving forward. No hay problema si usted no quiere irse más rápido, con un paso a la vez, con tranquilidad. Usted nada más continúe avanzando. That's your purpose. That's my purpose. Ese es nuestro propósito. Amén. Verse 7, versículo 7. Volverán. This is beautiful verse. Listen. Ese es un versículo muy bonito. Dice, volverán, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. They shall return and dwell beneath my shadow. They shall flourish like the grain. They shall blossom like the vine. Their fame shall be like the wine of Lebanon. So, let me point out to you 3 key words that I see right off the bat. Permítame entonces apuntarle aquí a las 3 palabras que de repente, pum, resaltan. Las palabras es volverán. The first one is they shall return. Volver, return. You know what that is? Repent. ¿Sabe qué es eso? Es arrepentirse. We change the course of our direction. We're going the wrong way. Then we return to God. Porque arrepentirse literalmente es cambiar el curso, la dirección en la cual estamos yendo, nos damos cuenta del error y volvemos a Dios. Beautiful. It's the picture of the prodigal son. Usted debe de darse cuenta aquí que es exactamente lo que es el hijo pródigo. Se fue y volvió al padre. The prodigal son left and then he returned to his father. Se sentarán bajo su sombra. They shall sit. They will dwell beneath my shadow. Sentarse bajo su sombra. Es Dios quien está hablando. La sombra de Dios. It is God who is speaking here. To dwell beneath my shadow. You know what that actually depicts for us very clearly is rest. Lo que esto depicta para nosotros es descanso. To rest under his shadow. Es descansar bajo su sombra. Eso significa que estamos cómodos, que tenemos paz. That could only be accomplished when we are comfortable, when we're at peace. We are able to rest. Podemos descansar. Ya se lo he describido de esta forma varias veces, pero se lo vuelvo a ilustrar. I have shared this illustration multiple times with you, but I'll share it again with you. At night, when my little one goes to sleep and she's in the couch and she's already asleep, I carry her. I put my arms right under her little body, and then I just carry her over to her bed. She is totally asleep. She's completely unaware that I'm doing that. She's just like this, an immovable body. But she's at peace. She's resting. She knows that she's comfortable in her Father's arms. That's exactly what God wants you to understand about Him as well, in being under His shadow. Entonces, mire la ilustración que le muestro.
o le comparto es de que cuando mi niña, mi pequeñita se va a dormir y se duerme ahí en el sillón, la tengo que llevar a su camita. Lo que tengo que hacer entonces es poner mis manos debajo de su pequeño cuerpo, levantarla y después llevarla a la camita para que ella duerma. Pero mientras la estoy transportando de un lugar a otro, ella está completamente descansando, durmiendo, tranquila. Ni se da cuenta de lo que está sucediendo porque ella nada más está con su cuerpecito así, descansando. Ella está cómoda, sabe muy bien de que está la protección de los brazos de su papá. Y eso es lo que usted debe de ver acerca de nuestro Padre que está en los cielos, que Él desea que también usted descanse bajo la sombra de Él. So you are protected, you are safe in His shadow. Así es que usted tiene esa protección y tiene esa seguridad bajo la sombra de Dios. Amén. Amén. Serán vivificados. This is important. Serán vivificados. Es muy importante that it says right there that they shall blossom, or they shall flourish. It's talking about a revival. Está hablando acerca de revivir algo, vivificar. How does something that is revived experience a revival? It has to be dead. Think about it. ¿Cómo puede algo que ser vivificado? Pues claramente es de que tiene que estar muerto antes. Entonces es algo muy importante de que Dios está hablando de dar vida. God is talking then about giving life again. Everything that was corrupted, everything that was lost, everything that was crushed will now be flourishing again. Todo lo que había sido destruido, todo lo que había sido aniquilado, Dios ahora dice que lo va a vivificar, lo va a ver florecer una vez más. Not beautiful how God does that with our lives? ¿No le parece eso maravilloso de cómo Dios hace eso en nuestras vidas? My life was garbage and He flourished my life. It wasn't, and it has not been because of what I am or what I do. It's because of Him. Dios hizo lo mismo con mi vida. Mi vida era totalmente una basura. Y Él vivificó mi vida. La vio florecer. No es porque quién soy yo o por lo que yo soy, sino porque es Dios en mí. También habla del trigo y de vino. Pan y vino. It also talks about the grain and the wine. That's bread and wine. What is that? Communion. Eso es el pan y el vino es la comunión. So you see, he calls you, you will return, you will sit under His shadow, you will be protected, you will flourish again, or you'll experience this revival, and then communion. Isn't that what we do? Isn't that what a Christian life is all about? Think about it. Mire lo interesante entonces de que es el versículo, de que volverán a Él, se sentarán bajo la sombra de Él, tendrán esta protección bajo la sombra de Él, serán vivificados, ¿verdad? Y después, ¿qué es la comunión? Esa es la vida cristiana. Es exactamente lo que debemos estar celebrando a diario. So that's what we celebrate every day. Tell me once again, who is the one that is blessed? Así es que usted dígame una vez más, ¿quién es el bendecido aquí? You see what God is sharing with you and I? ¿Se da cuenta de qué es lo que Dios nos está compartiendo con nosotros? That's what He wanted with the children of Israel in the book of Hosea. Y eso es lo que Él deseaba con la nación de Israel en el libro de Oseas. Versículo 8, verse 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como el haya verde, de mí será hallado tu fruto. Oh Ephraim, what have I to do with idols? It is I who answer and look after you. I am like an evergreen cypress. From me comes your fruit. Dios, lo que Dios desea es de que el pueblo se comprometa y diga de una vez por todas, no más idolatría. What God's
desire here, objective is so that the nation would finally be committed to him once and for all and say, no more idolatry. Solo al estar conectados fuertemente a Dios, nos podemos alejar de la idolatría. Did you know, ¿sabía usted esto? Did you know that only when we are solidly connected to God, we are finally able to stay away from idolatry? Did you know that? We need to be connected to Him. We need to be connected to the evergreen cypress. And there's an image that I want you to see. Mire, entonces lo que tenemos que hacer es estar conectados al haya verde. Mire, este es el haya verde. El haya verde es un árbol fuerte. Mire el tronco. So the evergreen cypress, this is in Israel, by the way. The evergreen cypress it has a huge, solid foundation. That's God. The foundation. We are on the rock. La fundación, entonces, usted se debe de dar cuenta de que es Dios, porque Él es una roca sólida. So He wants us to be connected. Look at the shoots. Entonces lo que desea es de que debemos estar conectados. Vea las ramas. You see? God, and then everything comes out from Him. Entonces usted debe darse cuenta de que es Dios y después todo lo demás florece mediante Él. And then the fruit comes. He says, I will be your fruit. I'll give you your fruit. You see that? You and I cannot do anything without Him. Entonces Él dice que en Él será hallado el fruto de ellos. No es de ellos el fruto. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada sin Él. But we must be connected to Him. Pero debemos estar conectados a Él. El fruto del haya verde es una semilla. Now the fruit of the cypress, the green cypress, is a seed. This is interesting. La semilla, esto es algo muy interesante. Because John 12:24, Jesus says something very important about the seed or a seed. Listen to this. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, listen, it bears much fruit. Mire qué interesante esto de la semilla, porque al leer Juan 12:24, Jesucristo habla acerca de una semilla y dice algo muy interesante. Escuche, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. You know what that means? We have to die to self. ¿Sabe qué significa esto de que debemos de morir a nosotros mismos? The best fruit that you and I produce is when we die to self. Porque el mejor fruto que usted y yo producimos es cuando morimos a nosotros mismos. When we are just solidly connected to the Father, we're just obeying the Father and we are doing the Father's will. Amen. Cuando nosotros entonces producimos ese fruto es cuando estamos sólidamente conectados al Padre y es Él quien está produciendo ese fruto porque estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Amén. Ahora, otro punto muy interesante acerca de la semilla. La semilla, de acuerdo a los evangelios, también puede producir del 30 al 60 o hasta el 100%, porque la semilla es la palabra de Dios. One more point about the seed. This is very, very important because the Gospels teaches that the seed has the capacity of producing from 30 or 60 or even 100-fold. And that seed is the Word of God. So you see, without the Word of God, you and I are unable to produce nothing or anything whatsoever. Entonces usted debe de darse cuenta de que sin la palabra de Dios, usted y yo no podemos producir absolutamente nada. Oseas 14:9, Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Es una pregunta. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes
caerán en ellos. So verse 9 of Hosea 14 says, whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right, and the upright walk in them, but transgressors stumble in them. I find this very interesting. Encuentro este versículo muy interesante porque ¿sabe qué? Se parece mucho a un versículo del Nuevo Testamento. You know why? Because it sounds very much alike to a verse in the New Testament. Here's my point regarding that. Aquí este es mi punto acerca de ello. The Word of God from Genesis to Revelation is the Word of God. Old and New Testament is the Word of God. For us, yeah, we have the division of chapter and verse and pages and all of that because it's helpful. But without all of that, does it cease to be the Word of God? Absolutely not. It continues to be the Word of God. Great instrument for us to know, right? That we have chapter and verse and names and all of that. But still, imagine if you had just one solid book from Genesis to Revelation without chapter and verse and everything. What a blessing that would be. Think about it. Well, I don't know. That's just my weird brain. Bueno, mire, es algo muy interesante porque la palabra de Dios, como la conocemos usted y yo, tiene sus capítulos y sus versículos y tiene los números de la página, lo cual son muy importantes porque nos ayudan, ¿verdad?, a ver qué libro estamos leyendo. Pero piense lo siguiente, si le quitamos los capítulos y los versículos, ¿cesa de ser la palabra de Dios? Absolutamente no, es la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis es toda la palabra de Dios. Pero para mí, en mi pequeño cerebrito, a mí me encantaría leer un libro nada más así, sin capítulos, sin versículos, y gozarme nada más de la palabra de Dios. Porque eso sería maravilloso. Nada más de ver a Dios y punto. Because the point here, or the purpose, is just to look or see God. And that's it. That's what He wants us to do. When we look at this mirror, we see ourselves, and we ought not to forget who we are. But we also, when we look at this mirror, we got to see right through that prism and see that God is right there. God is just looking at me or watching me and rejoicing over me, as Zephaniah says. Porque al ver este espejo, como dice la palabra de Dios, nos debemos de estar viendo nosotros mismos y no olvidarnos de quién verdaderamente somos. Pero también al ver por ese espejo, es como ver por medio de un prisma y ver exactamente, o más bien dicho, la profundidad de ese espejo y darnos cuenta de que Dios está allí detrás y de que Él nos está viendo, de que Él se está gozando de verme a mí y se está regocijando de verme a mí, como dice Sofonías. So these are similar words then to Matthew 7:24 through 27. Entonces estas palabras son similares a Mateo 7, versículos 24 al 27. But I'll just read two of them for you. Pero nada más le voy a leer dos de ellos el día de hoy. Matthew 7:24. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué fue lo que sucede con esa casa? La cual nunca cayó, porque el justo está conectado al Padre. ¿Se da cuenta? So it says right there that Matthew 7:24, that everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And what happens to that house? The house did not fall. You know why? Because that house is connected to the Father. The righteous are connected to the Father. Now the opposite, ahora lo opuesto, is obviamente Mateo 7:26, and the opposite is Matthew 7:26, which is the end of Hosea as well, if you notice. Very, very similar. But before I read that verse to you, I want to remind you that God shares everything with you. I want you to remember that God shares His victories with you.
Now, what's the opposite of a victory but a loss? And those that lose, I mentioned to you, would be those that are rejecting God, are those that refuse to come to God. But that is not God's fault. God has made a way for those individuals. God has opened the door for everyone. It's just for them now to receive that gift of eternal life. Entonces, mire, antes de terminar con el versículo 26 de Mateo 7, quiero recordarle de que Dios comparte todo con usted y conmigo. Dios comparte también todas sus victorias con nosotros. ¿Y qué es lo opuesto a una victoria sino una pérdida? Y ya le recordé a usted de quiénes son los que pierden. Son aquellos que rechazan a Dios. Son aquellos que se rehúsan del volver a Dios. Entonces es importante de que también reconozcamos de que no va a ser la culpa de Dios. Va a ser culpa de ellos mismos por rechazar el regalo que Dios les está dando, el regalo de la vida eterna. So it's very important that you and I learn very well what God says for us when we reject Him. Entonces es muy importante de que usted y yo aprendamos muy bien el significado de las consecuencias al rechazar a Dios. So Matthew 7:26 says the following. Así es que dicho eso, Mateo 7:26 dice lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, una persona tonta, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué le pasó a esa casa? Dice que la casa cayó y fue grande su ruina. Eso no es lo que Dios desea para nadie. Dios desea compartir victoria tras victoria. Recuerde. So it says right there that everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And what happened to that house? The house fell, and great was the fall of it. That is not what God wants for anybody. God wants to share His victory and victory after victory with all of us. So it is important that we see that we do have a good God. Es importante que veamos de que sí tenemos un Dios bueno. Amén. That's the end of Hosea. Así terminamos Oseas. Prepárese para la semana entrante. Vamos a ver el Sermón del Monte. So be ready. Next week we'll start with the Sermon on the Mount. So thank you for accompanying me on this journey of Hosea. I love the book. I was blessed. Así es que gracias por acompañarme en esta travesía del libro de Oseas. A mí me encantó. Yo aprendí muchísimo. Father, thank you. Padre, gracias. We are so thankful for Hosea. Estamos muy agradecidos por Oseas. Pero estamos más agradecidos por tu palabra completa, de Génesis a Apocalipsis. But we're also, above all things, thankful for the entire book, for your entire letter from Genesis to the book of Revelation. Because you reveal your love to us, porque mediante este libro revelas tu amor a nosotros. You reveal your tender heart to us and with us. Y también revelas tu tierno corazón a nosotros. And you share that tender heart with us. Y también compartes ese tierno corazón con nosotros. Lo que hay en ti es solamente ternura. What is in you, it is only tenderness. You are a tender God. Tú eres un Dios tierno. And what a wonderful opportunity it is for all of us to now recognize that we are called to come to that tender heart. Y qué hermosa oportunidad de que todos somos invitados a acercarnos a ese tierno corazón. That you want to love us with tender love. Y que quieres amarnos con un amor tierno. But it requires for us to have a tender heart. Pero también eso requiere que nosotros tengamos un corazón tierno. And that we would rejoice with you. Y regocijarnos contigo.
So, Father, I pray, I ask, if anybody here has not tasted your tender heart, that you would speak to that heart, soften it, and bring that person to your feet, and that person would start rejoicing in your presence. Así es que, Señor, aprovecho de que si hay alguien que no se ha acercado a tu tierno corazón, te pido, Señor, de que hables a ese corazoncito y que le muestres, Señor, tócalo ese corazón, suavízalo, y que le muestres lo importante de venir a ti, y que de ahora en adelante comience ese corazoncito a sentirte a ti y tu ternura. So, Father, we thank you for your word once again. Y Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. I lay at your feet your little flock here present. Bless them, guide them, direct them, and give them wisdom from above. Así es que una vez más, Señor, pongo a tus pies a tu pequeño redil aquí presente. Te pido que les des de tu bendición, guíalos, muéstrales dirección y también dale sabiduría de lo alto. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Thank you. Please stand. ¿Cuántas veces no nos caemos, verdad? Oh, no, yeah. Y ahí viene Dios, nos arrepentimos, regresamos y nos levanta y todo así, pero ¿cuántas veces, How many times do we just mess up and oh no, And then God comes here faithfully and lifts us up and heals us, We feel like the prodigal, but we're not. We're just walking, He just holds us, He just lifts us up every time like He was using an example. A veces nos sentimos como el pródigo, ¿verdad? Y no sabemos, estamos caminando con el Señor, nomás que a veces nos caemos y es nomás un no, es nomás, oh no, y nos levanta y no es que estás caminando en ese modo. Si estás caminando en ese modo donde no conoces a Jesucristo, por favor, regresa porque le va a encantar a Él, te va a encantar a ti. If you are that person just prodigal and just walking away from the Lord, then come back. God will be blessed just to have you back and stuff. But for us, we still fall. Todos caemos y nomás hacemos, esos de, oh no, ya, estas cosas y esperamos, sabemos que Dios nos va a levantar. We know that God's going to lift us up and to get all the blessings that we